levántate, que te están esperando las generaciones de vidas que bendecirás con tu fe. Tu familia estará protegida si tú puedes creer. Se abre tu mañana lleno de esperanza, paso a paso caminar. Solo creer. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos al programa Libertadoras de Generaciones. Aquí estamos para compartir, como siempre, temas que bendecirán nuestras vidas y temas que nos guiarán en este tiempo en el cual estamos viviendo. Estamos terminando este año para comenzar un año 2021, pero Dios tiene preparadas cosas que nuestros ojos no han visto, pero que Él nos las mostrará para continuar en nuestro propósito y en nuestro destino. Hoy quiero traerles el tema nuevos comienzos. En la Escritura podemos ver que siempre que hubo una crisis, Dios siempre trajo un nuevo comienzo. Como sabemos y estamos viviendo a nivel mundial una crisis tan grande que aún continuamos en medio de ella. Pero tenemos que saber discernir e interpretar lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere hacer. Una crisis Dios no la permite para nada, sino que una crisis siempre va a traer algo que Dios ha establecido en la eternidad para este tiempo. Y quiero hablarte de los nuevos comienzos, pero si miramos en la Escritura, podemos ver que siempre en la Biblia hubo crisis. Vemos a Abraham que vivió tiempo de hambre, vemos a Isaac que también vivió otro tiempo de hambre, vemos a Ruth que vivió un tiempo de crisis junto con su nuera Noemí, y podemos ver a tantos hombres y mujeres viviendo en medio de la crisis, pero siempre que las crisis Dios las permitió, siempre fue para traer algo nuevo y para revelar cosas que Él quiere que nosotros sepamos. En las crisis es muy importante entender cómo movernos, cómo hablar, cómo accionar lo que Dios nos ha dicho. Podemos ver, y quiero que me puedan acompañar al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10, y dice así. Dice, Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Aquí podemos ver en este capítulo de que había una crisis. Vemos que el reinado de Saúl ya se estaba acabando. Dios había desechado a Saúl para que no reinara él, pero Dios ya se había provisto de un nuevo rey. Para que algo comience en nuestras vidas, algo tiene que terminar, algo tiene que morir, algo tiene que dejar de ser. Por eso es importante que nosotros entendamos con la mirada del Señor que en este año 2020 que Dios ha permitido una crisis mundial, pero en medio de todo esto Dios trae la revelación para que nosotros entendamos que hay cosas que se quedarán atrás para comenzar un año 2021 de nuevos comienzos y que no podemos caminar con cosas viejas para entrar a un año nuevo. Aquí había una crisis, como dije, el reinado de Saúl estaba acabado, pero cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, el Señor le manda y le dice, vete allí, porque de allí yo tengo un rey que voy a levantar. Y todos conocemos la historia de David, pero David, dice la Escritura, que antes que David fuese escogido por el Señor, dice que pasaron 7 hermanos delante de David. 7. Sabemos que el número 7 significa el número de la perfección. Pero Dios no estaba buscando la perfección. Dios estaba buscando un nuevo comienzo. Y David era el número 8. Y en la Escritura el número 8 nos habla de un nuevo comienzo. Podemos ver también cuando vino el diluvio y entran en el arca.
entra Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y después que pasa esa crisis del diluvio, salen 8 de allí adentro, que era la familia de Noé, para comenzar algo nuevo. La Escritura nos enseña, nos arroja luz de que a pesar de la crisis que hemos vivido y estamos aún viviendo, Dios tiene el control. Y Dios no es un Dios loco que permite las cosas por hacerlas, sino que siempre traerá cosas eternas, traerá dirección, traerá revelación, hará que podamos dejar morir aquello viejo que no nos dejaba avanzar para comenzar a caminar en lo nuevo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Por eso en este 2020 nosotros tenemos que salir transformados para entrar al 2021, a ese año de nuevos comienzos, porque Dios, siempre que hubo crisis, siempre Él estableció un nuevo comienzo. Y si hablamos de nuevos comienzos, vamos a enfocarnos en el libro de Hechos, capítulo 2. Y quiero darles 3 puntos importantes de lo que trae un nuevo comienzo. Tenemos que enfocarnos de lo que trae, no de lo que perjudica, porque hemos estado mirando lo que ha perjudicado a nivel natural, a nivel mundial, a nivel que hemos visto en medio de la tierra, pero tenemos que tener la mirada puesta en el Señor para entender y para mirar lo que Él quiere hacer. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, nos damos cuenta y nos habla la Escritura de que viene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos, cuando el Espíritu Santo los empodera, cuando el Espíritu Santo es derramado, y dice en el libro de Hechos capítulo 2 que había lenguas como de fuego que se repartieron a todos aquellos que estaban en aquel lugar. Antes que venga el Espíritu Santo había una crisis, y podemos ver que los discípulos estaban en crisis. Jesús había muerto, Jesús había resucitado. Jesús, después de resucitar, se quedó 40 días con ellos hablándoles del reino. Pero después de esos 40 días el Señor le dice que esperen la promesa del Espíritu Santo, pero Él ascendió a los cielos. Los discípulos estaban acostumbrados a caminar con Jesús. Yo creo que ellos todavía no podían asimilar todo lo que había acontecido. Habían caminado con su maestro, de repente su maestro es crucificado, golpeado, donde venía la duda, donde quizás venía la incredulidad. Jesús resucita al tercer día. Luego que resucita, se les aparece a ellos, está 40 días, y el mismo maestro con el cual caminaron 3 años y medio, lo ven que asciende a los cielos. Y había una crisis personal, una crisis ministerial, una crisis de quizás hasta de identidad, donde hablarían o se preguntarían, ¿y será que vendrá la promesa? Y no podían asimilar todo lo que estaban viviendo. Obviamente había una crisis, pero en medio de esa crisis vemos que Dios o Jesús había preparado a los discípulos para algo mayor. Nunca va a venir un tiempo de gloria si antes no viene un tiempo de crisis. Los discípulos que aparecen en el libro de Hechos capítulo 2 no se comparan, o no tienen esa comparación de lo que vemos en los evangelios. Vemos en los evangelios a los discípulos caminar con el Señor, viendo cómo Jesús hacía milagros. Ellos de vez en cuando hacían uno que otro milagros, pero no estaban activados totalmente en lo sobrenatural. Pero en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo se derrama y los llena de poder, vemos un cambio radical en los discípulos. Y no solamente lo vemos en los discípulos, sino que ellos fueron activados por la persona del Espíritu Santo y nunca jamás volvieron a ser los que eran antes. Ahora los discípulos entraban en una nueva etapa, a pesar de que estaba en esa crisis. Número 1, yo podría decir que en el medio de la crisis siempre habrá un de repente y una visitación de parte del Señor. Los
discípulos estaban allí, estaban esperando la promesa, pero realmente no conocían al Espíritu Santo, realmente no sabían con lo que se iban a encontrar, no sabían qué iba a acontecer, pero la promesa viene a los 10 días después de ascender Jesús hacia los cielos. El Espíritu Santo es derramado. En ese momento yo me imagino que cada día que pasaban los discípulos no sabían con qué se iban a encontrar, pero el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces aquí vemos una visitación, un cumplimiento de promesas. Yo quiero decirte que en los nuevos comienzos y en el medio de la crisis, Dios siempre va a traer visitación y Dios siempre va a cumplir sus promesas. No importa cuán grande sea la crisis, no importa cuán grande sea lo que estemos pasando, Dios es fiel. Y yo sé que muchos de ustedes han vivido, como yo lo he vivido, los de repente de Dios, donde no esperábamos que algo sucediera. Dios interrumpió nuestro tiempo cronos para traer el tiempo kairos sobre nuestras vidas. Los discípulos estaban esperando, los discípulos estaban en crisis, pero viene la visitación de parte del Señor. Yo quiero decirte que un nuevo comienzo siempre va a traer visitación, siempre va a traer señales, siempre va a traer dirección, siempre traerá manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Va a traer esa manifestación en las promesas. Jesús le había prometido que vendría el Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar, pero Él las cumplió. ¿Cuándo? En el tiempo de la crisis vino y cumplió la promesa. Yo quiero que tu corazón se llene de fe, que entiendas que aunque esta crisis siga, no sabemos cuándo va a terminar, pero que Dios es un Dios de promesas y que en el medio de esta crisis su mano poderosa ha estado sobre nuestras vidas. El de repente de Dios se ha cruzado en nosotros. La llenura del Espíritu Santo no ha faltado, sino que Dios ha visitado nuestros hogares, ha visitado nuestras familias, ha visitado a nuestros hijos, ha visitado a nuestras iglesias, porque el Espíritu Santo en el medio de la crisis y en el medio de nuevos comienzos vendrá la visitación y el cumplimiento de promesas. Esto es muy importante. Yo me imagino que cuando los discípulos vino de repente el Espíritu Santo sobre ellos y vivieron esa manifestación, su corazón tenía paz, porque cuando vemos que Dios cumple sus promesas, habrá paz en medio de nuestras vidas. Y ese de repente en el medio de los discípulos trajo un cambio, trajo una transformación, porque siempre que Dios se aparece en nuestra vida, aún en el tiempo de la crisis, para comenzar un nuevo comienzo, siempre tiene que haber una transformación. Es decir, no podemos caminar con lo viejo, no podemos arrastrar lo viejo, no podemos entrar a un año 2021 arrastrando lo del 2020, porque Dios ha permitido nacer cosas nuevas en medio de nuestras vidas. Pero vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Año 2021, año de nuevos comienzos, pero espérame allí donde estás sentado. No te muevas, que en unos minutitos volvemos al programa Libertadoras de Generaciones. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, con el tema
nuevos comienzos. 2021, año de nuevos comienzos. Y aquí estamos y estábamos hablando en el bloque anterior, estaba haciendo la introducción de lo que significan nuevos comienzos y entender conforme a la Escritura que siempre que hubo crisis, el Señor siempre cierra un ciclo para comenzar algo nuevo en nuestras vidas. Estamos hablando, refiriéndonos al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene después de la crisis que los discípulos habían pasado. Número 1, dije, viene el de repente de Dios y el cumplimiento de promesas. Por eso en toda crisis Dios mostrará su favor, mostrará el de repente de Él en nuestra vida y comenzará a cumplir promesas, porque lo que Él promete siempre lo cumplirá. Número 2, yo quiero dejarte hoy de que un nuevo comienzo hace o trae un nuevo nacimiento. Esto es muy importante. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Hechos 2 sobre los discípulos y sobre los que estaban allí, ahí es donde se da inicio o nace por primera vez la iglesia. Por eso se la llama la iglesia primitiva. La iglesia nace después que el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos y sobre los que estaban en aquel lugar. Un nuevo comienzo siempre hace nacer algo nuevo, y esto me llama la atención y me lleva en el libro de Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, cuando habla, dice que había opresión en medio del pueblo de Israel. Recordemos que Faraón los tenía de esclavos, haciendo ladrillos, trabajando, y la Escritura habla de que oprimían al pueblo. Pero en medio de la opresión, podemos usar esta palabra, en el medio de la crisis, Dios siempre traerá multiplicación. Dice la Escritura que cuanto más los oprimían, más se multiplicaba el pueblo. Y yo quiero decirte que a pesar de que esta crisis ha sido muy fuerte y continúa siendo en este tiempo, aquellos que pusieron la mano en el arado para seguir adelante y no mirar hacia atrás, nos hemos multiplicado en muchas facetas de nuestra vida, porque el diablo jamás podrá hacer decrecer algo que Dios determinó que crezca en el nombre de Jesús. Por eso estás en pie, por eso sigues adelante, por eso sigues fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la crisis no nos pudo matar, sino que la crisis nos multiplicó. Y vemos que dice la Escritura que cuando estaba el pueblo multiplicado en ese decreto de muerte, nace Moisés en un tiempo de muerte, en un tiempo donde había un decreto de muerte, nace Moisés. Y sabemos que Moisés fue un gran libertador para el pueblo de Israel. Entonces es el año 20 que muchos dijeron, no, es el año de muerte, el año de depresión. Sí, digan lo que digan, pero sabemos que en el tiempo de la muerte Dios siempre hace nacer algo nuevo. Yo quiero decirte que este año 21 Dios va a hacer nacer cosas nuevas en tu vida, nuevas visiones, nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos dones, nuevos ministerios. Hay cosas que tuvieron que morir para que puedan volver a nacer. Hay cosas que tuvimos que dejarlas atrás. Hubo pérdidas, hubo cosas que tuvimos que enterrar. Pero recuerda que Dios no es un Dios de muerte, sino que Dios es un Dios de vida, y que en el tiempo de la muerte Dios hace nacer cosas nuevas. La iglesia primitiva nace en el libro de los Hechos por el Espíritu Santo, pero no solamente nace la iglesia primitiva, sino que desde ahí en adelante se comienza a usar la palabra, o nace la palabra cristianos, una palabra que no se utilizaba anteriormente. Comienzan a llamar a los discípulos del Señor cristianos. Entonces vemos que no solamente nace una iglesia, sino que comienza a nacer también el nombre
nombre de aquello que iba a caracterizar a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Por eso quiero animarte en este 2021. Hay personas que dicen, bueno, si el 2020 fue malo, ¿qué nos esperará en el 2021? Yo quiero decirte lo que dice la Biblia. Dile al justo que todo le irá bien. Y a pesar de que haya crisis en la tierra, los que estamos en el Señor pelearemos, nos fortaleceremos, nos ensancharemos y daremos a luz cosas nuevas que nunca las habíamos podido parir. Esto es muy importante. La iglesia primitiva comienza a parir cosas nuevas, a hacer nacer cosas nuevas. Lo tercero es que los nuevos comienzos traen multiplicación. Vemos en la Escritura de que cuando la iglesia comienza a nacer, cuando comienzan a predicar sobre el evangelio del reino, comienzan los discípulos a predicar de Cristo, a pesar de que todavía había una crisis allí, la crisis de la persecución, porque ellos predicaban pero eran perseguidos, eran encarcelados, los querían matar, los querían intimidar, pero a pesar de que estaban en medio de la crisis, ellos se seguían multiplicando. Yo quiero decirte algo, que todas las cosas, los que amamos al Señor nos ayudarán para bien. Y aún la cárcel para Pedro, para Pablo, para Silas, eso los llevó a la multiplicación. En otras palabras, lo que te quiero decir, que la crisis no se pondrá en tu contra, sino que la crisis se pondrá a tu favor. Aunque veas que es mala, aunque veas que esto no nos gusta, pero Dios usará aún la crisis para glorificar su nombre y para usar tu vida. Pablo y Silas habían sido encerrados, pero la manifestación angelical visitó aquella cárcel. Pedro era encarcelado, pero cuanto más los perseguían, cuanto más se encarcelaron, más corría la palabra del Señor. Yo quiero decirte que en tu vida y en mi vida hay un ADN de multiplicación. No nos vamos a estrechar, no vamos a ser estrechos, no nos vamos a morir en la crisis, no, vamos a ensancharnos, vamos a multiplicarnos porque el Señor está con nosotros. Y el último punto que quiero traerte, ¿qué es lo que trae o desata un nuevo comienzo? Lo que desata es el poder sobrenatural. Vemos que los discípulos, cuando comienzan a predicar la palabra, no solo predican la palabra, sino que comienzan a moverse en lo sobrenatural, hasta tal punto que dice que Pedro sanaba a través de su sombra, pasaba la sombra de Pedro y sanaba. Cuando se encuentran en el pórtico de Salomón y le dicen al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Las crisis, Dios mostrará lo sobrenatural en medio de nuestra vida. Dios mostrará lo sobrenatural en tu casa, en tu vida, en tu ministerio. El poder de Dios, la unción será renovada en medio de tu vida para que lo sobrenatural sea manifestado y para que lo sobrenatural comience a salir como señal en medio de la tierra. Los discípulos caminaban, sanaban enfermos, resucitaban muertos, a tal punto que el apóstol Pablo dijo: yo no vengo a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino que vengo con el poder y la demostración del Espíritu Santo. La iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo, esta crisis también el Señor la permitió para que despertemos, para que no caminemos en lo natural, para que no tengamos una mente natural todo el tiempo, sino que el Espíritu Santo venga para activarnos, para levantarnos en fe, para creer que el ciego puede ser sano, para creer que el paralítico se puede levantar, para creer que Dios sigue haciendo milagros. La iglesia del Señor, Jesús levanta su iglesia en el medio de la crisis para que sea señal, para que sea testimonio, para que sea testigo, y en
este tiempo de la crisis Dios va a levantar y está levantando a su iglesia. No una iglesia religiosa, no una iglesia cuadrada, no una iglesia que pelee por una cosa o por la otra, si usan corbata, no usan corbata, no. La iglesia que el Señor está levantando es una iglesia que haga retroceder al diablo. Es una iglesia lo que habla los evangelios, que las puertas del Hades no podrán prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia que el Señor está levantando no es una iglesia natural, es una iglesia sobrenatural, donde tenemos que ver los milagros, los prodigios, las señales de Dios en medio de nuestro hogar, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestra generación. La iglesia que Dios está levantando tiene que ser una iglesia que camine bajo el poder del Espíritu Santo. Ya se acabó la iglesia muerta, se acabó la iglesia religiosa que lo que hace es traer contienda, pero la iglesia que Dios está levantando es una iglesia de fuego, es una iglesia de lo sobrenatural, es una iglesia de llamado, es una iglesia que levanta al caído, es una iglesia que tiene señales y prodigios en medio de la tierra. Yo te animo a que no te quedes allí obsoleto, a que no te quedes en la religión, a que no te quedes ahí peleando contra la fe, sino que puedas decirle: Señor, heme aquí. Señor, comienza algo nuevo en mi vida. Señor, comienza un nuevo viaje. Comienza en mi vida una nueva historia. Comienza, Señor, a hacer lo que yo no puedo hacer. Si alguien está dispuesto del otro lado, dígale al Señor: heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a caminar bajo este año de nuevos comienzos en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oro por la iglesia, oro por tus ministros, para que tú levantes una iglesia empoderada, para que tú levantes no una iglesia de religión, sino una iglesia que camine bajo tu voluntad y bajo tu poder sobrenatural. Haz nacer cosas nuevas, interrumpe nuestras agendas. Señor, derrama de tu poder sobre nuestras vidas para que podamos ser señal en medio de la tierra. Y como dice la Escritura, Señor, que la tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Que la iglesia se levante para hacer retroceder al diablo y al infierno en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en este día. Espero haber sido de bendición para ti. Y recuerda, suelta lo viejo, arráncate, sácate todo aquello que no te deja avanzar para entrar en este año 2021 en un año de nuevos comienzos. Bendiciones y hasta la próxima. Si te está bendiciendo este programa, puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. También puedes escribirme al correo que aparece en pantalla. Dios te bendiga.